en vivo. Sí. Bueno, hermanos, el día de hoy vamos a continuar. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones en la primera carta a los Corintios, de Pablo a los Corintios. La semana pasada estuvimos ahí en el primer mensaje y el día de hoy va a ser el nombre del mensaje, la gratitud de Pablo hacia los Corintios, o la gratitud de Pablo por los Corintios. Vamos a ir entonces a la primera carta de los Corintios, capítulo 1, versículo del 4 al 9, y esa va a ser la sección que vamos a enseñar el día de hoy. ¿La tenemos? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 4 al 9. Amén. Nos ponemos en pie, honramos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Padre, en esta mañana que nos presentamos delante de tu presencia, primeramente dándote gracias por tu infinita misericordia y la gracia inmerecida con la cual nos has bendecido, con la cual nos rodeas y con la cual nos animas día a día a seguir adelante. Te pedimos, Señor, que primeramente limpies nuestra mente, nuestro corazón, para poder acudir a tu palabra con ese deseo ferviente de ser enseñados, como el niño que anhela la leche espiritual no adulterada, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que pongas en nosotros el entendimiento de percibir tu verdad y poder aplicarla en nuestras vidas por medio de la fortaleza que tu Santo Espíritu puede darnos. Que esta mañana, Señor, a través de esta predicación podamos ser edificados por medio de tu Espíritu y que sea tanta la abundancia en nuestro corazón del gozo que proviene de ti, que la gente pueda ver que adoramos a un Dios vivo. En el nombre de Jesús te damos gracias y nos ponemos en tus manos. Amén. Puedes sentarse, hermano. Entonces el día de hoy, hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones de la primera carta a los Corintios. El tema de hoy es La gratitud de Pablo por los Corintios. La semana pasada estuvimos viendo que esta ciudad de Corinto era un lugar portuario, era un lugar portante. Cuando hablamos de cosmopolita, quiere decir que había muchas culturas que colindaban entre sí. Cuando hablamos de que había muchas culturas, entendemos de que también, como parte de la religión, y el lugar de Corinto era un lugar en el cual había muchas celebraciones paganas. Había mucho paganismo en medio de ellos, tanto así que había lugares donde estaban edificados para Afrodita, para Baal y algunos otros dioses. Era un lugar donde las personas venían y no solamente tenían un lugar para adorar a sus dioses respectivos, sino que también era un lugar marcado mucho por el desenfreno sexual. Habíamos hablado la semana pasada, los corintios habían llegado a ser tan promiscuos y tan populares por los placeres sexuales que hasta habían, digamos que acuñado una palabra a las personas de aquella época cuando querían referirse a algún tipo de perversión o de práctica sexual indebida. Ellos decían: vamos a corintiarizar, ¿verdad? Era tal el aspecto de la promiscuidad sexual que hasta habían acuñado esa palabra. En ese contexto histórico, vimos cómo Pablo en el capítulo 18 de Hechos se relata cómo él va a predicar a Corinto y Dios le dice, inclusive antes de entrar: ven, no temas entrar porque yo tengo mucho pueblo ahí. Dentro de la comunidad de Corintios daba diferentes tipos de religiones donde la mayoría de las personas eran gentiles. El evangelio fue plasmado de la boca del mismo apóstol Pablo. Una pequeña iglesia, aunque estuvo 1 año y medio con ellos, hubo parte de la iglesia que no respetaba la autoridad apostólica de Pablo. Lo vimos la semana pasada cuando él mismo tuvo que hacer referencia a su llamado de apóstol por parte de Dios. Y lo veremos a lo largo de la carta, los problemas que se darían por causa de esta situación. Y sin embargo, lo que nos tema es la gratitud de Pablo por los Corintios. Ahora yo quiero que piense un momento, y solo lo voy a dejar en el aire para que usted entienda algo.
En el próximo mensaje vamos a ver cómo hubo una fracción de la comunidad cristiana de ese lugar que eran particularmente seguidores o de Pedro o de Apolos, otros decían de Cristo y algunos decían de Pablo. A Pablo no todos los cristianos de Corinto lo miraban con buenos ojos. Ojo con eso. No todos los corintianos o los corintios realmente amaban mucho a Pablo. Y sin embargo, la actitud de Pablo es diferente, la actitud de gratitud. Y acerca de la gratitud, yo quiero decirles algo. Nosotros muchas veces somos bien ingratos, somos bien mal agradecidos. Cuando nos sirven la comida y no es precisamente lo que queremos comer nosotros, ¿qué decimos? Ah. Hay gente que hasta se llega a aburrir del pollo y cuando le dan pollo, ¡ay, pollo otra vez! Frijoles. Cuando estaban a 25 lo sentía uno como carne. Pero solemos ser ingratos porque solemos vivir para la hora. Solemos pensar solamente en nosotros. Quiero contarles una pequeña historia para entrar al primer punto del día de hoy. Dice una historia que había una anciana que ya tenía 90 años. Una anciana estaba sembrando unos árboles. Estaba sembrando un árbol de manzana, estaba sembrando un árbol de mango, estaba sembrando un árbol de pera y otros tipos de árboles de naranja. Y una persona joven se acercó a él y le dijo: señora, ¿qué hace usted ahí? Estoy sembrando árboles, le dijo la señora, con un tono muy alegre. Pero señora, esos árboles tardan mucho tiempo en florecer. ¿Cómo usted va a disfrutar del fruto de esos árboles si ya estará muerta? La señora volteó a ver al joven, que por su juventud de repente no entendía, pero ella le dijo las siguientes palabras. Hijo, le dice, hubo personas antes que yo que sembraron naranjas, peras, mangos, más que pude. Estoy agradecido por ello. Por eso hoy voy a sembrar árboles, para que otros, cuando yo ya no esté, puedan disfrutar de lo que yo. La gratitud, hermano, es que nosotros debemos de no solamente ser agradecidos, sino compartir lo que Dios nos da. Y a eso vamos a ir. El primer punto que vamos a ver es el agradecimiento por la vida de los corintios. Pablo agradece particularmente por la vida de estos corintios. Dice el versículo 4, gracias doy a Dios siempre. Siempre doy gracias a Dios por vosotros. Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Pablo empieza dando gracias por lo que Dios había hecho en la vida de los corintios. Yo quiero que se imagine nuevamente ese lugar. Imagínense un lugar muy poblado. Los que han ido a los puertos saben que hay muchos americanos, europeos, chinos, africanos, de todos lados, ¿verdad? Y cada uno tiene su cultura particular. Pero hay algo particular en el pueblo de Dios. Usted puede ser chino, puede ser japonés, puede ser latino, puede ser anglosajón, puede ser europeo, etcétera, etcétera. Pero cuando el pueblo de Dios está unido, hay algo que, aunque no podemos comunicarnos tal vez por el idioma, porque no hablamos el mismo idioma, sabemos que somos parte de algo más grande, algo espiritualmente más eterno. Este es el caso de los corintios. Pablo agradece por lo que Dios ha hecho en los corintios. ¿Por qué? Porque en un lugar donde había tal perversión sexual, tal manifestación a dioses paganos, los cristianos de Corinto marcaban una diferencia. Estaban apartados de muchas prácticas que la comunidad hacía con suma facilidad. Así que Pablo empieza dando gracias porque ya los corintios eran diferentes. Aunque veremos más adelante que tenían algunas cuestiones todavía que tratar, realmente en su gran mayoría eran diferentes. ¿Por qué? Porque él dice: doy gracias a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. La gratitud, hermanos, que nosotros debemos de tener, debe ser evidente, debe ser manifiesta constantemente. Tanto así, desde que nos dan un vaso de agua, ¿cuál es la palabra que nos enseñan a decir? Hay dos frases que dicen que están muriendo en nuestra lengua española, y es el por favor y el gracias. Ya la gente no dice por favor, sino que entra en la fila del bus y hasta ve y no lo voten por meterse a la situación. Cuando yo
me monto en un taxi, Dani, cuando voy a la universidad tengo que llegar rápido. Por alguna razón, y eso me lo trae a la memoria, yo cuando me bajo del taxi no doy gracias. Casi nunca. ¿Por qué creen que yo pienso que no debo de dar gracias? Porque estoy pagando. Yo digo, estoy pagando por un servicio. Quien me debería de gracias más bien es él, digo yo, porque yo le estoy llevando pista, pero también me está cortando tiempo de caminar, así que además de eso, decirle gracias, ¿no? Todavía no hay ningún problema. Yo pienso que muchas veces nosotros estamos tan desatendidos de la palabra gracia que no somos tan agradecidos como nosotros pensamos. En la casa nuestros hijos pueden decir, cuando le regalamos un pantalón o unos zapatos o un calzoncillito a los niños, gracias en ese momento tal vez. Ponérselo 10 veces o 15 veces, ya después al año, ya vuelve a ver y dice, ay, este pantalón todo moro, todo feo. Ya no da pantalón cuando hay otros niños que no tienen que tener. Nosotros no somos agradecidos ni con nuestros hermanos dentro de la iglesia. No valoramos lo que hacen. No hay gratitud en nuestro corazón porque somos unos ingratos muchas veces. Y yo le puedo decir con seguridad que es muy poco lo que agradecemos por el ministerio de algunos de nuestros hermanos, o la vida de alguno de ustedes, orando por otros. No sé cuántas veces habrá dado gracias por alguna persona que está en el otro lado de la iglesia, en la otra fila de la iglesia. O si no he tenido oportunidad, no hay excusa, porque hemos tenido oportunidad cada vez que oramos. Pues yo quiero invitarle y quiero desafiarle a que ya que vemos un buen grupo de personas, preguntarle si ustedes dan gracias por la iglesia en la que están. A ver, ¿alguien da gracias por la iglesia en la que está? Voy a preguntar por aquí entonces. Vamos a mencionar algunas cosas por las cuales estamos agradecidos de estar en esta iglesia. Bueno, voy a pedirle a mi esposa que diga una sola cosa por la que pueda dar gracias de todas las cosas que podría tener en su mente, y vaya pensando cada uno la suya, por la que pueda dar gracias por esta iglesia. Yo les voy a dar el ejemplo. Yo doy gracias a Dios por esta iglesia, por la perseverancia de los santos. Doy gracias a Dios porque los que están acá han perseverado a pesar de las dificultades, han seguido a Cristo. Así que doy gracias a Dios por la perseverancia de Manantiales en el Desierto. Doy gracias a Dios, ¿verdad? Por cada una de las hermanas y hermanos que están en este lugar, por sus vidas, ¿verdad? Sobre todo por las mujeres, ¿verdad? Que me permiten enseñarles su palabra. A ver, hermano Pedro, ¿por qué da gracias a usted a la iglesia? No, le doy gracias primeramente a uno por tiempos buenos y por tiempos malos, pero que seguimos para adelante. Perseverancia. A ver, hermana Irene. Primeramente le doy gracias a Dios porque yo no es que asistía a otras iglesias, pero yo casi no le entendía al pastor lo que decía o cuando iba a la iglesia católica, y le doy gracias porque yo le entiendo lo que cuando usted predica. Gracias a Dios por el siervo ilustre que tienen al frente. A ver. Le doy gracias porque aquí todos los consideramos una familia y así debemos de seguir siendo una sola familia. Bien, a ver, hermana Xiomara, ¿por qué da gracias a la iglesia? Le doy gracias porque yo aquí he aprendido bastante y ahora le entiendo a la Biblia, ¿no? A ver, hermano, ¿por qué da gracias? Le doy gracias a Dios por ponerme la hermana Xiomara, que por allá fue que vine a la iglesia, porque como ella es cabeza, yo vine aquí a la iglesia y me gustó venir aquí, entonces seguí viniendo. A ver, hermana Lili, ¿por qué da gracias a usted a la iglesia? Yo le doy gracias a Dios por habernos puesto de camino a todos, porque realmente así me siento en verdad. Amén. Y siento que todos lo queremos sinceramente, sin excepciones. Aquí no hay excepciones, aquí todos somos iguales. Entonces, eso me gusta. A ver, don Pilar, ¿por qué da gracias a usted aquí en la iglesia? Bueno, yo le doy gracias a Dios por ver todos los hermanos aquí, tenemos mucho, vemos a ellos, me gozo también. A ver, hermano, ¿por qué da gracias a usted a la iglesia? Casi todos vamos lo mismo, por el amor que percibimos entre nosotros. El amor. A ver, hermana Elisa. Bueno, yo realmente que tengo 3 domingos hoy de venir y que me he estado reuniendo con mis hermanas casi todos los lunes. Yo siento que ya me hace falta estar en ese contacto
y siento que llegaron en el momento más justo en mi vida, y le doy gracias al Señor por estar aquí, por encontrarme aquí, porque el Señor tiene sus propósitos, ¿verdad? Y yo creo que su propósito es el que yo esté aquí, el que me ha hecho que esté aquí. Bien. A ver, hermana Ruth, ¿qué le gracias a usted? Le doy gracias a Dios porque me permitió estar y congregarme y ser parte de Manantial en el Desierto, por pertenecer al grupo de jóvenes, por cada una de ustedes, de los hermanos de nuestra iglesia. A ver, hermana Fernanda. Le doy gracias a Dios porque antes, bueno, yo iba a otra iglesia, pero dejé de asistir, entonces yo no iba a otra iglesia porque me ponía a pensar que la mayoría de iglesias son como que, bien, unas son demasiado metidas a rollo y otras son demasiado simples, entonces como que yo le pedí a Dios que, Dios, no una iglesia perfecta, pero una iglesia en la que me sintiera cómoda, y después Dios puso a la hermana Iris como para que yo pudiera asistir a esta iglesia, y me encanta, le doy gracias a Dios por el grupo de jóvenes y por el ministerio. A ver, hermano Carlito. Miallano dicen en leyes, dice Miallano lo que dijo mi hermano. A ver, hermano José. Le doy gracias a Dios porque permitió abrir el grupo de jóvenes y ahí podemos compartir y nos podemos sentir en familia. Hay mucho por qué dar gracias por la iglesia. A veces usted puede medir y darse cuenta que la iglesia debe estar marcada por algunas de las cosas que hemos mencionado. Hemos hablado acerca del amor, del compañerismo, del evangelismo, porque de una u otra manera, como usted lo haya pronunciado, realmente aquí todos son parte del propósito de Dios. Dios les invita, y Manantial en el Desierto es eso, es un lugar donde el propósito de Dios se revela para cada persona, en particular a través de las Escrituras. Y la visión de su pastor siempre ha sido que sea la mejor versión de ustedes mismos, en su ministerio, en su vida personal, en su vida particular. Así que hay mucho por qué dar gracias a Dios. Y usted podrá mencionar también, siendo objetivo, podrá mencionar que hay cosas que nos hacen falta mejorar. Pero el amor cubre multitud de pecados. Lo que la hermana Lili ha dicho es algo que siempre quisimos en la iglesia desde el inicio. Desde antes de que fuera iglesia, Manantial en el Desierto, queríamos que el amor fuera una característica de nosotros. El amor corrige, el amor confronta, el amor consuela. El amor nunca busca lo suyo, el amor nunca deja de ser. Y Manantial en el Desierto, imperfecta como es, porque no somos perfectos, es un lugar donde usted va a encontrar amor, donde podemos dar gracias a Dios porque nos amamos. Porque cuando hay una corrección no es con el fin de ofender, no es con el fin de lastimar, es con el fin de corregir, es con el fin de edificar al pueblo de Dios, porque somos la novia de Cristo. Quiero decir que Pablo entendía esto. Pablo era un hombre agradecido por los corintios, agradecía a los corintios por la vida que Dios había, por la obra que Dios había hecho en ellos. Hermanos, si usted pone a pensar en sus hermanos, debería dar gracias a Dios por la vida de cada hermano de la congregación y cómo ha cambiado desde cuando usted lo conocía hasta lo que usted es ahora. Como punto número 2, quiero que veamos el agradecimiento de Pablo a los dones que Dios le había dado a los corintios. El agradecimiento de Pablo por los dones recibidos de los corintios. En el versículo 5 dice la palabra, porque en todas las cosas fuisteis, ¿qué? Enriquecidos. Pero mire dónde pone, ¿por qué fueron enriquecidos? En Él, en Dios, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, dice que no le faltaba ningún don. Esta era una iglesia con un potencial inmenso. Había ciencia, había palabra, había profecía, había sanidad, había milagros, había don de fe, había don de lenguas, había de interpretación de lenguas, había de percepción de los espíritus también. Había dones en todo el sentido amplio de administración, había de todo. La iglesia tenía un gran potencial. ¿Y qué es lo que pasa cuando las iglesias tienen un gran potencial? Se vuelven el blanco idóneo de los demonios. Una iglesia que no es atacada es una iglesia que ciertamente no es iglesia. Porque la hueste de maldad, nosotros tenemos una guerra que no es contra carne ni sangre, y es continua, y es siempre. Todos los días estamos en batalla. Primeramente con nuestra naturaleza que quiere manifestarse en contra de las Escrituras. Y más allá de eso, de todos aquellos que van a tratar de destruir, desacreditar y desaprobar nuestra congregación o nuestras vidas. Por cierto, si usted alguna vez, antes de ser miembro, escuchó de esta iglesia,
seguramente escuchó cosas malas de los impíos. Y escuchó cosas malas dentro de algunos que se hacen llamar cristianos. Me supongo yo que no todo el mundo le va a decir cosas buenas de aquí. Porque una vez que usted está aquí, pues conoce cuál es la realidad. Pero cuando usted está afuera, va a escuchar cosas como esa iglesia es yuca, por decir aforismos nuestros de nuestra comunidad. O ahí el pastor es bien radical. Por otro lado, otros le van a decir, ahí el pastor se pone calzoneta. O juega basquetbol. O juega Mario Kart, videojuegos. El pastor es ese, o sea, es un niño que es muy charlatán, es muy gracioso, es un payaso. Otros dirán, es muy serio, muy radical. Y así, se pone jeans. Se hace cortes modernos. Bueno, ni tan modernos, pero no es como... Y siempre va a haber gente que va a tratar de desacreditar el lugar donde usted está por el potencial que usted tiene. La iglesia, si usted pudiera definir una fortaleza de la iglesia, ¿cuál ha sido la fortaleza de la iglesia desde el inicio? Obviamente Dios, ¿verdad? Pero algo que hemos procurado desde el inicio, los que tienen más tiempo acá, ¿cuál ha sido la marca de identificar a la iglesia? ¿Cuál? La palabra. Nosotros tratamos con nuestras debilidades de ir más profundo en las escrituras porque creemos que la conversión de las personas no viene porque te tumben al suelo, no viene porque hagas una oración del pecador. Creemos firmemente que la convicción del pecado viene por medio de la predicación de la palabra, porque Dios dice en la escritura misma que ha determinado salvar a las personas por medio de la locura de la predicación. Es por medio de la predicación de la palabra, y es algo que la iglesia ha querido marcar desde el inicio. Por eso es que nosotros predicamos expositivamente desde el inicio. Allá en el 2013, cuando iniciamos, desde entonces predicamos series. Creemos que Dios ha querido revelar su palabra y ha querido que nosotros, por medio de la fortaleza de la predicación de la palabra, sigamos a Cristo, aprendamos y identifiquemos sus verdades para que las pongamos en práctica. Ahora, esta iglesia en particular tenía todos los dones. Imagínese usted en ese lugar, donde haya profecía, donde haya palabra, sabiduría, donde haya ciencia, donde haya tantas manifestaciones del poder de Dios que la gente realmente queda extasiada. Y llegó a ser un problema para ellos, porque aunque tenían los dones, no tenían la madurez. Y esto me hace decirte algo, hermano, que tú puedes tener todos los talentos del mundo, puedes tener todos los dones de Dios, pero si no tienes la madurez de Dios, tú no estás sirviendo para nada. Mire que ellos abundaban dice que en palabra y en ciencia. En palabra y en ciencia. Cuando hablamos de esto, hablamos de que en la comunidad, los griegos eran muy dados a aprender, a conocer cosas nuevas. ¿Se acuerdan cuando Pablo llegó allá a Atenas y en aquel lugar estaba hablando con todos los griegos? Y los griegos, cuéntanos de ese Dios. Y cuando llegó a decirles que era un Dios, había convertido, tomado forma de hombre y había muerto en la cruz del Calvario, y dijeron, no, Pablo, ya no vamos contigo. Porque eran muy filosóficos, eran muy poéticos, ellos eran muy intelectuales y la cruz era ciertamente problema para ellos. Era un problema entender esto. Porque, hermanos, el evangelio de la cruz se revela por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que esta iglesia tenía mucha palabra, mucha ciencia. Quiere decir que ellos podían defender las escrituras. Ellos podían interpretar la palabra de una manera muy profunda. Porque el don de ciencia, hermano, más allá de lo que le pueden decir por otro lugar, el don de ciencia es la revelación sobrenatural de Dios, de las verdades que están escondidas más profundamente que lo que nuestros ojos pueden ver a simple percepción. En otras palabras, el don de ciencia es entender las verdades de Dios desde un sentido más profundo. Y eso es un don que viene de Dios. Yo le puedo decir una cosa. ¿Cuántos han utilizado una impresora en su vida? ¿Y qué es lo que saben cómo? A ver, Iván, ¿cómo se utiliza una impresora? ¿Qué es lo primerito que tienes que hacer? Quiero sacar la imagen a... No. Lo primerito que tienes que hacer en la impresora, ¿qué es? No, para utilizarla, ¿qué es? Encenderla, ¿verdad? Y luego tiras la imagen, ¿verdad? Ahora, si yo le digo a Iván, ¿cuántos tornillos tiene adentro la impresora? No sabe. ¿Cómo fluye el fluido de las tintas? Tampoco sabe. ¿Cómo hace el programa en el software para mandar la imagen a la impresora? Tampoco lo sabe. Hay personas que
conocen eso más profundamente y lo pueden decir. Tiene 77 tornillos, unos son Phillips, otros son planos, ¿de acuerdo? Ese es un conocimiento más técnico. A simple vista, ¿qué es la impresora? ¿Para qué sirve la impresora? Para imprimir. Pero lo hace de tal manera, eso es conocimiento profundo. Lo mismo con las escrituras. Yo puedo citar un texto de las escrituras y comprender a un rango muy superficial, y nunca vamos a terminar de comprender la escritura a profundidad porque es demasiado profunda. La palabra de Dios es demasiado profunda, pero no quiere decir por eso que nosotros no debemos de preocuparnos por aprender. Ese sentido es el que nos anima a nosotros a buscar las escrituras día con día, y eso es lo que pasaba con los corintios. Hay un texto en el Salmo 36:9, solo apúntenlo. Que a mí me ayuda mucho a pensar, y es que la revelación de Dios siempre es progresiva. Nosotros hoy sabemos un poco más que lo que sabíamos hace un año, porque hemos sido expuestos a la predicación de la palabra, hemos meditado en las escrituras y hemos procurado atender lo que Dios quiere revelarnos. Mire lo que dice el Salmo 36:9, porque contigo está el manantial de vida, en tu luz veremos la luz. Esa es la revelación de Dios, que nosotros podemos comprender las verdades de Dios de manera más fuerte para que nuestra vida puedan ser evidentes. Y Dios le había dado todo ese potencial a la iglesia. Y como verán más adelante en los siguientes mensajes que empezamos a predicar, los ataques que sufría la iglesia no eran de afuera. La iglesia de Corinto era la iglesia con mayor potencial, según lo que vemos por los dones que tenía, pero era la iglesia que también tenía los mayores problemas. Por eso se le conoce como la iglesia carnal en algunos ámbitos religiosos. La iglesia de Corinto tenía un gran potencial, pero también tenía grandes problemas internos. Como mencionaba, había divisiones, problemas con las reuniones, había desorden en la manifestación de algunos dones, había malinterpretación acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo, de la manifestación gloriosa, y había también problemas acerca de la comida, ¿qué comían? Así que había un montón de asuntos que atender, y esa carta que Pablo escribió fue con el fin de poder ir orientando estos errores, a corregirlos. Ahora, Cristo ha sido confirmado en vosotros, dice Pablo. ¿Qué significa que ha sido confirmado en vosotros? Que es evidente que la vida de los corintios había marcado un antes y un después a causa de la obra del Espíritu Santo en sus vidas. La gente, para que crea que tú eres cristiano, ¿qué tiene que ver en ti? ¿Qué tiene que ver en ti? ¿Cómo sé yo que Pedro es cristiano? ¿Por qué anda la Biblia? Porque dice aleluya, amén, o Dios es mi Padre. Por su fruto lo conoceréis. Entonces, para que la gente pueda confirmar que Pedro es cristiano, ha de verlo que se comporta como un cristiano. Pero si lo miran que se comporta como un impío y anda la Biblia y el líder de una iglesia, ¿qué dice? ¿Qué diría la gente? Sinceramente, ¿qué dirían? ¿Qué dirían de mí, que soy pastor de una iglesia, pero soy mal hablado, soy chismoso, soy criticón? ¿Qué dirían de mí? ¿Que soy un qué? ¿Me quieren mucho que no me quieren decir? Díganme, sería un hipócrita. Un hipócrita. Y eso eran los fariseos de aquella época cuando Jesús los confrontó. Eran unos hipócritas, eran sepulcros blanqueados. Ahora Pablo dice, ustedes, Dios ha sido confirmado en vosotros. Vosotros tenéis la evidencia en vuestra vida de que verdaderamente has dejado de ser lo que eras antes. Porque si alguno está en Cristo, dice la palabra, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si estamos en Cristo Jesús, nuestra vida debe de florecer. Debemos de recordar algo. Dios está obrando en nuestras vidas de tal manera que estamos cambiando. Y escuchen en el versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles el día de nuestro Señor Jesucristo. Una de las promesas que a mí más me alienta cuando no me siento muy bien espiritualmente es recordar que aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de su venida. Filipenses 1:6. Dios ha prometido terminar lo que empezó en nosotros. ¿Saben cuántos de nosotros hemos empezado un proyecto y lo hemos dejado tirado? Fíjense, vamos, solo 2, 3.
Es un montón de... O sea, empezamos con esto y lo dejamos tirar. No hace mucho tenía el proyecto de bajar de peso. Bajé y volví a subir, creo, porque eso de bajar y subir como el elevador, no. Y dije, voy a hacer ejercicio en las mañanas. Y luego estuve haciendo y me sentí mucho mejor, pero recuerdo que me pegó una cuestión en la espalda, que no sé si eran los riñones, una contractura muscular o la vejentud, que nos pega a todos. Pero ya con eso tuve excusa para no hacer más, porque el impacto me iba a golpear y todo eso, y ahí estoy todavía. Esa es la carta que tengo yo para no poder usar ahorita el ejercicio, pero tenemos proyectos que a veces empezamos y no terminamos. ¿Por qué? No hay suficiente motivación. Gracias a Dios que Él no es como nosotros. Que Él, cuando empezó la obra en nosotros, Él está seguro de terminarla. Muchas veces nosotros emprendemos algo, pero no lo terminamos porque nos falta dinero, nos falta recursos de alguna manera y no podemos terminarlo, pero Dios no es así. Y esto me hace llegar al tercer y último punto de este sermón, que es acerca de la fidelidad de Dios y el llamado a la comunión. Veamos la fidelidad de Dios. Vean el versículo 9. ¿Qué es lo primero que dice el versículo 9? Fiel es Dios. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel, hermano. ¿Sabe qué significa fiel? Fiel viene de una palabra que se deriva similar a la de fe. Es pistos. Pistos significa, la palabra griega pistos significa digno de confianza. Confiable, fidedigno, alguien en quien creer. Cuando dice Pablo, Dios es fiel, está diciendo Dios es digno de confianza. Es digno de confianza. Si yo le pusiera aquí, en este caso puede ser algo muy dramático, ¿verdad? Pero si yo aquí le dijera a Cristal, no, Cristal está muy pequeña, se puede asustar. Josué, a Josué, si yo le dijera a Josué, tu mamá tiene un machete en la mano, ¿crees que ella te podría matar? Aunque tiene la fuerza para dominarte, tiene el machete para asesinarte, no lo haría. ¿Por qué? Porque me ama. Porque te ama. Entonces es digna de tu confianza, que no te va a matar. Tú te puedes morir de muchas maneras, atropellado, un montón de paro cardíaco. Uno puede morir de mucha gente, de muchas maneras, pero hay cosas de las cuales uno ciertamente está seguro que no se va a morir. O sea, yo no me imagino morirme que me asfixien en la cama cuando esté dormido. Ninguno de mis familiares. Me puedo morir de un montón de cosas, menos de esas, pienso yo. Pero Dios es digno de confianza. De confianza porque creer en Él es inteligente. Creer en Él es necesario. Creer en Él es lógico. ¿Por qué? Porque Dios nunca falla a sus promesas. Ahora, mira lo que dice, fiel es Dios. Y si estamos conscientes de que Dios es digno de nuestra confianza, hemos de entender que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su venida. El que comenzó en nosotros va a terminar, porque en el camino no se va a desmotivar, porque en el camino no le van a faltar recursos, porque Dios va a hacer en nuestra vida lo que Él prometió hacer. Y eso, hermano, es algo que a mí me motiva. ¿Sabe por qué? Porque hay momentos en los que uno piensa y dice, ¿y si me muero y me voy al infierno? Y si me muero y realmente no he conocido de Dios. Porque hay personas que dentro de la iglesia lidian con esa idea pensando que la salvación se pierde. Y lidian con esa idea de tal manera que viven angustiados y viven frustrados y no viven una vida realmente con potencial. No desarrollan su potencial porque todo el tiempo viven pensando que la promesa de Dios no era tan eterna. ¿Saben? Dios nos ha dado sus promesas y sus promesas en Él son sí y son amén. Así que Dios, que es fiel, Dios que va a cumplir su promesa en mí, Dios va a obrar en mí, y eso es lo que debe. Usted puede decir, sí, pastor, pero fíjese que tengo este otro problema, yo no predico por esto, o yo no evangelizo por esto, o yo no le entiendo la palabra, entonces ¿por qué la voy a leer si no le entiendo mucho? Y muchas veces el enemigo infiere en nuestra mente metiéndonos estas ideas, cuando nosotros deberíamos de preguntar, entonces Dios es mentiroso. ¿A cuántos Dios llamó a evangelizar acá? A todos. Pero en el ministerio de evangelismo, los que son evangelistas, ¿por qué buscan excusas? Para no hacer lo que Dios les mandó. O en el caso de las que son llamadas a ser esposas aquí. Vamos a ver, las esposas.
¿A qué les ha llamado el Señor, esposa? Aquí hay algunos, a ver, ¿qué ha llamado el Señor, hermana? ¿Hermano? Como esposa, ¿a qué ha sido llamada? Como esposa, en su ministerio como esposa, porque un servicio que hay. ¿A la obediencia a quién? A Dios, primeramente. ¿Y a quién? A Dios, primeramente. ¿Y después? A su esposa. ¿Obedece usted a su esposa? Bueno, la idea es esta. Okay, escuchemos bien, escuchemos. La idea es que si obedecemos la palabra de Dios, hacemos lo que Dios nos ha demandado a nosotros, en el área que nos ha mandado, como esposa, como hijos, como hermanos en la fe, como ministros en el servicio de la obra del Señor. ¿Por qué? Porque Dios lo merece, porque Dios es fiel. Y porque no tengo excusa para decir, Señor, yo quisiera hacer esto, pero no puedo. Eso no existe, porque Dios ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿por qué no lo haces? Señor, no comparto tu palabra porque es que esas personas vienen enojadas. Le temen más al hombre que a Dios. No hay excusa para hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Ahora, dice que Dios nos llamó, ¿y nos llamó para qué? Para la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. El cristiano debe de comprender que debe estar unido a Cristo. Y no hay manera que estemos en comunión con Dios si estamos en desobediencia. Y voy otra vez a ese punto. Si la esposa sabe que debe estar sujetada a su marido y no se sujeta, ¿estará bien con Dios? Puede cantar, puede orar, puede evangelizar, pero si no está obedeciendo, sujetándose a su esposo, no está bien con Dios. Dios le va a pedir cuentas de eso. Si los padres, que somos principalmente los llamados a corregir a nuestros hijos, no le decimos a nuestros hijos, eso está mal, eso está incorrecto, eso es pecado, nuestros hijos se van a criar con una idea equivocada de lo que es la justicia de Dios y van a pecar. Y van a ser convertidos posiblemente en delincuentes. Ahora, si pasa esto, y yo digo, no, yo soy pastor, pero yo nunca corrijo a mis hijos, ¿estaré en comunión con Dios? Hay gozo por aquí entonces. Si no estamos en comunión con Dios, no vamos a poder hacer su palabra, no vamos a poder cumplir. Y si no cumplimos su palabra, ciertamente nunca vamos a estar en comunión con Dios. Y la Biblia dice que no andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. A ver, ¿y qué dice Dios acerca de cómo debemos obedecer a nuestros pastores? Dice la palabra eso, mire, en Proverbios 13:17. Perdón, Hebreos, me equivoqué. Hebreos 13:17, y con esto voy terminando. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con ¿qué? Con alegría. Y no ¿qué? Porque esto no es provechoso. Imagínense ustedes, hermanos, cuando alguien le dice a usted en la iglesia, el pastor le dice, hermanos, vamos a ir a un culto unido. Amén, vamos a ir, hermano. Y el día del culto unido solo llegó el pastor con la esposa. Y llamó para decir, pastor, tuve un contratiempo, porque a veces puede tener un contratiempo. Y ya cuando va, no, pero eso fue el miércoles, no voy a ir el jueves, para que el domingo ya se le haya olvidado al pastor. O lo hacemos quejando, Señor, vamos a hacer grupo en su casa, hermano Pedro. No quiero, y ya, o lo hacen y después, qué barbaridad, como algo sucio aquí. Me vinieron a ensuciar, a mover las sillas y bla, bla, bla. Hay gente que se queja por todo y no obedecen con alegría, no se sienten alegres al tener una congregación a la cual dar cuentas. Hay personas, por eso, que son, entre comillas, cristianos forajidos, ¿verdad? Que nunca van a una iglesia, pero se creen cristianos. No, yo oro en mi casa. Yo leo la Biblia, yo escucho predicaciones, pero no se congregan y creen que están bien con Dios.
Y esa es una idea equívoca. Porque nosotros, si somos cristianos, debemos de estar unidos al cuerpo de Cristo, unidos, compartiendo, entrenándonos y sirviendo. Hermanos, si tan solo pudiéramos ver a nuestros hermanos con la gratitud que hemos podido ver hoy a la iglesia, en sentido general, realmente valoraríamos cada obra, cada ministerio que están haciendo nuestros hermanos acá. Valoraríamos el grupo de jóvenes, esto muy bonito, muy concurrido. Valoraríamos la reunión de damas. A veces dirán, es que solo somos 3 a veces, solo somos 4. A veces han sido más. Por lo que buena vez conozco 25 por ahí mujeres. Han habido, pero si valoráramos lo que Dios está haciendo en la iglesia, realmente por lo que está haciendo, debería de tener una alegría en nuestro corazón. Si tan solo reconociéramos el potencial que tenemos como iglesia. Siempre he creído que la generación de niños que hemos tenido aquí en la iglesia se ha convertido en los jóvenes hoy de la congregación y ha habido un potencial enorme. Y yo siempre he creído que aquí van a haber pastores saliendo de los niños. Miro a Danielito y yo, no sé, tal vez esté vivo para cuando él ya esté grande, y si el Señor lo llama al ministerio, que lindo fuera. Porque yo miro en Moisés, todos conocen a Moisés, ¿no? Y yo miro en Daniel, pastor. No sé, no soy profeta, ni hijo de profeta, como dice un amigo, pero si fuera de esa manera, gloria a Dios, y si no, sé que van a servirle al Señor y ese es el anhelo que debemos de tener nosotros. Que la iglesia pueda desarrollar todo su potencial. Además, si tan solo reconociéramos la fidelidad de Dios, que Él es digno de confianza. Nuestro corazón no se angustiara por lo que va a venir mañana, por lo que va a venir dentro de una semana. Nuestro corazón va a descansar en la siguiente promesa. Y quiero que la marque en su Biblia si no lo tiene marcado, en Jeremías 29:11. Y voy a terminar con eso. Jeremías 29:11. ¿Lo tenemos? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Cómo son esos pensamientos? ¿Cómo son? De paz. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hermanos, qué linda promesa. La confianza nos dice, Sofía, yo tengo pensamientos de paz para contigo. Y nosotros andamos como un trompo, ¿no? Y tengo que pagar aquí, y tengo que pagar allá, y me van a cortar el cable. Mire, si le cortan el cable, ¿qué es lo peor que puede pasar? Mejor, póngase a leer la Biblia. Si le cortan el internet, mejor, en el parque hay internet gratis. Yo puedo mandar un correo, lo hacen de allá. Hace 2 años, recuerdo, 2 años creo que hubo un problema con la empresa que tenía contrato yo de internet y en un mes estoy sin internet. Y mi negocio depende del internet. ¿Saben qué hice durante todo ese mes? Tenía un montón de prédicas que tenía que ver y las aproveché para ver estudios que había bajado y nunca había dedicado. Tomé todo ese mes para entrenarme. Así que usted, con las cosas que aparentemente sus ojos sean malas, recuerde que son para su bien, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Así que, hermanos, si tan solo pudiéramos creer en ese Dios que es fiel, podríamos ser tan agradecidos como lo fue Pablo o como lo fue la anciana del inicio de la historia, que sembró, a pesar de que ella no iba a ver los frutos, para que otros disfrutaran de los frutos, así como ella en su momento disfrutó de lo que otro hizo antes que ella. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar y luego vamos a orar por nuestros hermanos en el cumpleaños.